¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, juro que no contrato la realidad para para que podamos estar recorriendo esta asignatura. Pero bueno, fíjense la actualidad, ¿no? Hoy está en tela de juicio, está en el tapete estos discursos destituyentes, ¿no? Y la diferenciación de un aparato represivo que tiene el Estado, que también es ideológico, pero que domina lo represivo, porque, como veníamos hablando desde los contractualistas en adelante, el Estado lo que hace, nosotros no andamos armados, deponemos nuestras armas y le damos el monopolio de la fuerza física al Estado. Y de esa fuerza que tiene el Estado se la deriva a la policía, entre ellos. Ellos tienen el monopolio de la fuerza. Entonces, verlos armados en una protesta con un arma que se la dimos la sociedad y no para usarla para chantajear y extorsionar en una protesta, ¿no? Es decir, entonces, esto de aparatos represivos diferenciados de los aparatos ideológicos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y cómo surge ese poder, es decir, el poder se lo dimos nosotros, como, es decir, nosotros, me refiero en un sentido genérico a la policía, se lo dio el Estado, se lo dio la sociedad en este contrato original. Cuidado, no lo tienen ellos, es decir, no pueden manipular las armas a su voluntad. Entonces, a mí me parece que hay algo que hay que revisar, ¿no? Bien, yéndonos al texto, vamos a la segunda parte que podríamos decir, ligada más a lo ideológico. Y en este sentido, ¿vieron cómo iba organizando él? Entre la página 14 y la 15 va a hacer una síntesis un poco de cómo funcionan los aparatos ideológicos del Estado en estas formaciones sociales capitalistas, ¿no? Entonces dice, bueno, todos los aparatos ideológicos del Estado reproducen las relaciones de producción, eso lo vuelve a repetir. Luego dice, cada uno de ellos concurre a ese resultado único de una manera que les propia, aparato político, sometiendo a los individuos a esta idea parlamentaria, plebiscitaria y demás. Bien. En el punto 4 dice, un aparato ideológico del Estado cumple muy bien el rol dominante de ese concierto, aunque no presten oídos a su música, tan silenciosa es y se trata de la escuela. Bueno, esta visión yo la quisiera considerar como veníamos diciendo. Estas son visiones críticas con respecto a la escuela. ¿A qué escuela? A la escuela bancaria. Que, fíjense la importancia que tiene la escuela, y vamos en el texto de Piné habla de esta relación entre escuela y educación, que decíamos, las multinacionales actualmente han consolidado multinacionales dedicadas a educación. Los últimos foros de educación no aparecen palabras de docentes ni de educadores, sino que los que terminan teniendo la voz cantante en estos foros internacionales de educación, foros mundiales de educación, son las grandes empresas como IBM, Google, es decir, cuidado con que terminen dominando, que es lo que hasta ahora está pasando, las plataformas, la educación, ¿no? Entonces, uno, si bien lleva muchísimo trabajo construir contenidos, no podemos dejarle librado a las multinacionales los contenidos de la educación, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión crítica, pero también, y personalmente, sigo sosteniendo la importancia de la escuela pública, porque es la única que permite desandar esta brecha de desigualdad. Y en eso tenemos que ser muy críticos los docentes, y fíjense que si había algo que sabíamos que existía la desigualdad, la pandemia marcó, y uno podría organizar esa desigualdad. La otra vez en una clase planteábamos justamente eso, es decir, están
los chicos que tienen conectividad, tienen computadoras, celulares y demás, y tienen una familia que los puede acompañar. Están los chicos que tienen conectividad, que tienen celulares y demás, pero no tienen una familia que los pueda acompañar. Están los chicos que no tienen conectividad, pero que tienen por ahí un celular o una computadora. Están los chicos que no tienen conectividad, no tienen computadora, y quizás tienen una familia que los pueda acompañar, o no. Y están los que no tienen nada, ¿no? Es como que se ha marcado una desigualdad, y esto que les decía la otra vez, es decir, se sabe que esta desigualdad vamos a salir más desiguales por la crisis mundial y económica que implica esta pandemia. Y en educación quizás es donde más, y esto es, la educación sabemos que es la desigualdad hoy a 20 años, porque este chico que hoy no se pudo alfabetizar, porque no le llega nada, porque no tiene nada, en 10 años, si no nos ponemos a pensar cómo resolverlo rápido, sin mucha teoría, teorizando y pensando, pero rápidamente buscando soluciones para desarmar esa desigualdad, no salimos. Por eso la importancia de que la comunicación sea un derecho social, la conectividad, al menos tener ese acceso, porque sabemos que tampoco llega de la misma manera en el chico que está mal comido y el chico que está bien comido. Eso lo sabíamos, ¿no? Por eso la importancia de los comedores en las escuelas. Si el chico no comió en su primera infancia bien, no se alimentó, ¿no? Bueno, entonces, volvemos al texto de Althusser, y me interesa especialmente que presten atención al concepto de ideología. Fíjense, en la segunda parte, página 16, empieza acerca de ideología. Arma, ¿no? Todo cómo se viene estudiando la ideología, qué es la ideología, ¿no? La historia de este concepto. Y fíjense en la página 18 que dice, la ideología es una representación así, pónganselo grandote y con mayúsculas, de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia, ¿no? Anoche, para terminar un poco y descansar, uno termina mirando noticieros para saber qué había pasado en el mundo, y realmente escuchaba a algunos periodistas, algunos que reflexionan, que yo digo, no pueden observar que entre la condición real y la condición imaginaria que esa persona tiene, hay una distancia muy grande, ¿no? Porque no todos tienen conciencia de clase, diría Marx, ¿no? Es decir, no todos se reconocen como lo que son. Entonces, este concepto de ideología es muy interesante, para que lo pensemos y lo reflexionemos. Dice, la ideología representa la relación imaginaria, no real, no concreta. Es decir, no estás determinado por la cantidad de plata que tenés, ni por el sueldo que cobrás, ni por es decir, uno no consume, no vota, no imagina, no construye sueños en función, no está determinado por lo material. Y esa es una gran disputa que podríamos tener en todas estas posiciones de esto que hablábamos de estas relecturas de los textos marxistas, y puestas en, ¿no? Entonces, lejos de las condiciones reales está lo que yo creo que soy, lo que yo me imagino que soy, como yo me veo. Siempre vuelvo al dibujito, ¿no? El perrito, el gatito que tiene atrás la sombra y que se ve como un león, pero es un gatito, ¿no? Comúnmente se dice de las ideologías religiosas, jurídicas, que son otras tantas concepciones del mundo. Dice, por supuesto se admiten, menos que
se viva una de las ideologías como la verdad, ¿no? Que esa ideología de la que se habla desde el punto de vista crítico, examinándola como un etnólogo, lo hace con los mitos de una sociedad primitiva, Pero esta idea de esta interpretación deja en suspenso un pequeño problema. ¿Por qué los hombres necesitan esta transposición imaginaria de sus condiciones reales de existencia para representarse sus condiciones de existencia reales? Es decir, ¿cómo me represento? Más que cómo soy. Esta idea de que, vieron que actualmente hay un cambio de paradigma, decíamos, que ya no tiene que ver, ¿no? Decíamos, nuestra identidad se construye, nosotros construimos lo que somos, vamos construyendo nuestra identidad, no es que estamos determinados por lo natural, lo biológico, con el cuerpo biológico que nacemos, no nos determina nuestra identidad, sino que esta es una construcción que hacemos en función de las representaciones que vamos construyendo, ¿no? Y de alguna manera, esto está pensando Althusser en esta concepción de ideología. Cuando la gente dice, pero yo soy apolítico, pero yo soy, no me vengan con ideologías. Vos también tenés un posicionamiento ideológico. ¿Vos cómo te pensás que sos? ¿Cómo te definís? ¿No? ¿Cómo te autopercibís? Los de artes visuales les debe pasar que cuando les mandan a hacer un autorretrato, les cuesta. Porque uno se tiene que aprender a mirar y no siempre se representa lo que es, sino como uno se piensa que es. Entonces, esta idea de ideología me parece muy importante. Y la otra tesis, que también necesaria de pensar, la ideología tiene una existencia material, ¿no? Esto que veníamos diciendo, dice, ya hemos tocado esta tesis al decir que las ideas o las representaciones de las que parece compuesta la ideología no tienen existencia ideal, idealista, espiritual, sino material, es decir, no están allá en un mundo idílico, sino que se ven en hechos. Y entonces dice, deriva exclusivamente de una ideología de la idea. Esta concepción de que, por ejemplo, yo voy yo creo en Dios, ¿y qué hago? Hago prácticas concretas que demuestran mi ideología de creer en Dios. Me bautizo, voy a misa, ¿no? Esas son prácticas, ahí veo la ideología. Hablo, ¿no? Escribo de una determinada manera, doy clases de una determinada manera. Todas esas prácticas es en donde se ve lo ideológico. El lenguaje, el hablar es ideológico. Fíjense, pregúntenle y terminé acá porque no sube este video.